¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, con fuertes críticas, pero la docencia privada dijo que sí a esta propuesta del gobierno. ¿Cuáles son sus primeras impresiones al respecto? Y en realidad no es una decisión Mm. que se toma con mucho ni orgullo, ni gusto, ni satisfacción. Simplemente es para pasar esta circunstancia, dejar de lado esta disyuntiva y bueno, y intentar una vez más que el gobierno nos convoque a negociar estas cosas salariales y otras que han quedado pendientes, como así también otras cuestiones que tienen que ver con condiciones de trabajo. Ujú. Por eso, además de esta aceptación a regañadientes o en disconformidad, tiene también una suerte de intimación al gobierno para que nos convoque perentoriamente a seguir negociando las cuestiones que figuran en el acta del día 9 de octubre, cuando Ujú. nos presentaron la propuesta, y que son fruto de no haber negociado, de no haber debatido durante todo este año en esa mesa paritaria, ¿no? Y bueno, si el gobierno nos convocara, obviamente tendríamos la oportunidad por lo menos de debatir y ver si podemos progresar en alguna de esas consideraciones. Pedro, a ver si puedo hacer una traducción de lo que está pasando en este momento en la cabeza de los docentes privados y no privados, pero vendría a ser algo así como que si yo no acepto, si yo no levanto la mano, no me dan el aumento siquiera que se acordó, no se acordó, sino que se Impuso. impuso. Y por otro lado, si yo hago una medida de fuerza que implique no concurrir a mi lugar de trabajo, pierdo ese premio que es ni más ni menos que eh, un castigo por el presentismo o por no estar presente todos los días de un mes. ¿Es así? ¿Es así el sentir docente o estoy equivocado en la traducción? No, más o menos, el tema es que eh, los que cobran el presentismo o el premio por asistencia perfecta no son todos los docentes, Mm. y son solamente aquellos que están frente a alumnos. Entonces hay muchos que ni siquiera tienen la posibilidad de cobrar ese premio. Es decir, que por ese lado la presión no alcanza a todos, Claro. pero lo que sí alcanza a todos es que seguramente la negociación se va a poner, o la negociación o el enfrentamiento con el gobierno va a ser cada vez más difícil de superar, y que lógicamente, lejos de avanzar, vamos a retroceder. Mm. Probemos Sí. con tomar esto a cuenta de aquello que podríamos alcanzar si seguimos negociando y bueno, si no es en salario propiamente dicho, ganar, avanzar, lograr mejores condiciones de trabajo. Yo no sé si esto alcanza, digo, lo analizarán ustedes. La inflación en Santa Fe, se dio a conocer hoy, fue de 3,2% para el mes de septiembre. Mm. Esta propuesta viene, digo, la del gobierno de provincia, viene con un 6,33, recuperando hasta la semana pasada, Pedro, porque hasta la semana pasada era un 2,5 que ya la provincia debía reponer, vamos a decirlo de Sí. esta manera, con lo cual en enero, cuando se vuelvan a ver las caras, seguramente va a ser en diciembre, usted me lo dirá, va a haber un pequeño desfasaje seguramente que el gobierno, esperemos, lo corrija. Mi pregunta ahora tiene que ver no solamente con los números, tiene que ver con lo político sindical o lo político gremial. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años que en Santa Fe la docencia se había amalgamado detrás de las mismas voluntades con dirigentes que de hecho con distintas extracciones, distintas miradas sobre muchos temas, tanto con ANSAFE como con SADOP, con UDA y otros, llevaban un mensaje unívoco o mantenían un mensaje unívoco. La pregunta es, y no tiene ningún tipo de tono tendencioso, es, ¿logró el gobierno de la provincia dividir con lo que significó el rechazo a ANSAFE y la aceptación de ustedes?
a este espíritu docente que venía trabajando en conjunto? No, porque si ese objetivo se habría cumplido si ANSAFE realiza medidas de fuerza y nosotros no, o viceversa. En realidad, ninguno de los dos realizamos medidas de fuerza, a pesar de que uno rechaza y el otro acepta. La realidad creo que es común en cuanto a que ambos sectores o ambos sindicatos nos encontramos frente a esta disyuntiva en donde el gobierno no responde a los reclamos que en última instancia se expresan a través de medidas de fuerza. Eso lo entienden así muchos docentes y por eso no votan por hacer medidas de fuerza, no votan por hacer paro, y además si se pierde la posibilidad de avanzar y descuentan ese día, y además de eso no se cobra ni siquiera lo malo que nos están ofreciendo, son todas cuestiones negativas. Creo que en ese aspecto los docentes eligen el mal menor, que no deja de ser un mal, a pesar de que sea el mal menor. También una de las cosas que a mí me surgen de esto que estás diciendo es que tengo la sensación de que hay un desconocimiento, no un desconocimiento porque se ignora, sino un desconocimiento como una estrategia, de entender, por ejemplo, esta cuestión del premio de presentismo, ¿no? El premio es así, más que el premio es el castigo, voy a decir así, lo voy a decir como es, de lo que están frente al aula, desconociendo lo que es, cómo funciona un establecimiento educativo, cómo funciona la educación, que tiene personal que está en tareas pasivas, y que todos hacen a que una escuela pueda abrirse y que pueda haber contenidos y que nuestros niños puedan sentarse en un pupitre y poder tomar una clase. Esto yo veo, la verdad, es que creo que está cercenado el derecho de huelga, que está cercenado el derecho a discutir las cosas, digamos, lo que es el sueldo en paritaria, y que la verdad que hay un retroceso de las conquistas laborales que llevan siglos en la Argentina y sobre todo en la provincia, y que veo cierta, y te escucho también, la verdad, con cierto desazón, ¿no? O sea, porque es verdad que acá hay cosas que fueron para atrás. Están o sea, totalmente con derechos conquistados incluso por mucho dolor, por a ver, qué sé yo, se te ocurre, se me viene a la cabeza Rosita Seperovich, Olga Cosentini, mi vieja, digo, puta, che, ¿cuántos años retrocedimos? Sí, es cierto, entre otras cosas, yo creo que hemos retrocedido aún dentro de la metodología de la misma paritaria, porque en otro tiempo las mesas técnicas, los debates, la discusión y el progreso, que significa acordar, tomando lo que el otro pretende y asumiendo el otro lo que nosotros pretendemos, eso ha desaparecido. Esto es casi un juego de toma y daca. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? También. Bueno, entonces eso es un retroceso, y es un retroceso no solamente para el sector docente, es un retroceso para toda la sociedad, porque lamentablemente, más allá de que nosotros tengamos mejores o no condiciones de trabajo, la situación en la docencia y en la escuela, y por lo tanto en la educación, no es la mejor para que precisamente los alumnos que concurren a las escuelas puedan recibir ese beneficio de contar con la educación. No lo digo yo, lo dice la UNESCO, que es el órgano, digamos, de las Naciones Unidas que se dedica a la educación. El clima escolar, el clima del aula, es uno de los vectores más
importantes que hacen a la calidad educativa. Y el clima escolar, el clima del aula, no es ni más ni menos la sensación de encontrarse educadores y educandos en un estado de satisfacción de derechos, de disposición a educarse y de brindar educación, que si en esa situación no se encuentran en ese estado de satisfacción de derechos, obviamente no hay calidad educativa. Y bueno, no es que el docente vaya a enseñar que 2 más 2 es 5, sino que también ahí va a ser una serie de toma y daca que no hace precisamente al mejor aprendizaje. Y también creo que a ver si podemos comprenderlo, ¿no? Perdón, que por ahí también la perspectiva, ¿no? Tanto docentes como alumnos, ¿qué perspectiva tienen de mejorar eso que están haciendo? Lo que pasa, Pablo, que cuando ya es tan alevoso el clima de animosidad contra el sector docente, que a mí en lo personal, la verdad que me sorprende muchísimo. Esto no tiene nada que ver. Pero de Perotti también. Pero ni hablar, pero ¿qué está haciendo esto? Uno recuerda a un Hermes Wiener impugnando por, validando la promoción de muchísima regularización de docentes, titularización. Digo, uno hasta Omar Perotti uno lo esperaba. Digo, nadie puede creer que Omar Perotti sea un tipo que le gusta el laburante. Corre por cuenta de Fernando Pasante lo que acabo de decir, estoy convencido. Y el paro al peronismo en ese momento fue la respuesta que le dieron sus propios votantes. Ahora, lo de Puyaro, con una animosidad, Pedro, me parece a mí mucho más manifiesta bajo todo y con virulencia, y eso que han tenido ustedes, ministras bravas, digo, en el socialismo han tenido ministras bravas, el retroceso de la ministra de Educación anterior, bueno, ni hablar, pero digo, ¿se imaginaban esta animosidad con el gobierno de Unidos? No, claro que no, y yo creo que no hay que, en este sentido, desconocerlo. La gran mayoría de los docentes votó a Puyaro, claro, y que precisamente no esperaba esta actitud de Puyaro para con los docentes, ¿no? Y bueno, sí, este atropello a los derechos, esta poca valoración de un estado de acuerdo, de negociación y acuerdo, todo eso creo que hace a una situación de malestar muy profundo. Es cierto que tuvimos ministras bravas, es cierto, pero la verdad que las circulares los días viernes de Adriana en el gobierno anterior son realmente un detalle de mal gusto, pero solamente un detalle, frente a una política constante de avasallamiento de derechos. ¿Es un clima de época esto también, Pedro? ¿Es un clima de época que viene bajado a nivel nacional? Sí, indudablemente a nivel nacional se ha instalado un desconocimiento de derechos, hay toda una pretensión de eliminar derechos de los trabajadores y bueno, quien quiera creer de que Puyaro y Milei son muy distintos, bueno, se está engañando. En este aspecto tienen una metodología, una forma de mirar el mundo del trabajo, desde mi punto de vista, parecido. Así como dice Pasante, que corre por su cuenta esta opinión, también corre por la mía esta mirada de ambos funcionarios. Pedro, bueno, muchísimas gracias por este contacto y bueno, ¿no sabe qué nos quedó? Después lo vamos a llamar el tema Trigatti, como forma parte también de las condiciones de trabajo que hablábamos, claro. Y que, a ver, yo digo, algunos criticaron la posición de Sadov que estaba pidiendo que se haga justicia y que se investigue bien. Lo que había que hacer, exactamente. Pero bueno, queda para eso, porque me parece que es de lo que sí se puede solucionar más allá de lo que es económico, y para las personas que lo viven es mucho más importante que un sueldo. Pero bueno, la verdad te agradecemos mucho este contacto. No, al contrario, y con mucho gusto cuando ustedes quieran, sobre
Juan Trigatti hablamos, explicamos, decimos por qué, todo lo que hicimos. Bueno, creemos que hemos sido, en mi caso, elegidos para defender a los docentes, no para incriminarlos, y en este caso, sobre todo, defenderlos de una situación de bravísima injusticia. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro.